Bienvenidos a Crack the Money nuevamente, canal donde se habla de dinero y de las leyes que yo entiendo que es importante saber para la redundancia, saber cómo manejar nuestro dinero y por qué nuestro dinero funciona de X o Y manera en nuestro país o en cualquier país del mundo, porque ya en muchos países se parecen. Bueno, los países se parecen las leyes, lo que cambia es el porcentaje de las cosas. Y hay veces que se pasa algo jocoso, puede ser entre chismes. Hoy hablaremos sobre la deuda que va en constante crecimiento y el déficit, mucho crecimiento, y el déficit y subida de intereses y la bajada de intereses, y lo que tiene que ver esto como relaciona con un balancín, creo que así le decíamos a chiquito, o un sub y baja, o una gente que se sube y otra tanta que brinca, que sube y baja, esta vaina de aquí arriba. Vamos allá. Entonces, ¿cómo funcionan los balancines? Pues de pequeño, dos niños se subían en un balancín, ya uno de un lado y el otro, la otra persona del otro lado, ¿verdad? Si tienen el mismo peso más o menos, o no tienen que tener el mismo peso, no tienen que ser simétricamente iguales de cuerpo, una persona brincaba, ¿verdad? Y una persona subía o otra bajaba, un niño subía o otro bajaba. Era muy chulo y chiquito y era muy entretenido, pero ¿cómo se relaciona esto con la economía? Pues esto es que tiene que funcionar con dos personas, ¿verdad? Por ejemplo, si has intentado hacerlo tú solo, te vas a dar cuenta que no funcionaba para nada. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta economía? ¿Por qué yo estoy hablando tanto sobre esto? Bueno, a estas preguntas, a una sola solamente le tengo respuestas. Y, por ejemplo, veamos la deuda de la República Dominicana, y partiendo de que ya viste en mi otro video de cómo se crea el dinero y cómo funciona esto de crear dinero y cómo se imprime, te lo voy a dejar por acá arriba, si no lo has visto. Pues partiendo de esto, sigamos con el siguiente ejemplo. Entonces, el dinero se crea cuando el gobierno gasta en lo que sea, proyectos de viales, los postes de luz recientemente que quieren poner paneles solares, en cualquier cosa, un edificio nuevo, al alquiler, estos contratan empresas privadas por licitación, ¿verdad? O comprar Gatorade, funda de agua, lo que sea. El gobierno gasta este dinero y se inyecta a la economía a través de una licitación, por ejemplo, una empresa privada X. Eso se inyecta a la economía y hay dinero en la economía. Y sale de ese sistema cuando pagas impuestos. Sale del sistema, cuando tú pagas el impuesto. Entonces, partiendo de esto, si el gobierno está en un déficit, ¿verdad? Sube y baja en un déficit. En este caso está en un déficit. Cuando el gobierno está en déficit, cuando gasta más del dinero que recolecta, dígase, cuando gasta más de lo que está presupuestado, cuando gasta más del dinero que está supuesto a recolectar a través de los impuestos. Entonces, el gobierno está en déficit ya, ¿verdad? En este caso, o sea, que está abajo del balancín. Entonces, ¿quién está arriba? Ya dijimos que entonces, cuando el gobierno gasta por la licitación, entonces ¿quién está arriba? ¿Quién está en un superávit? Pues las empresas privadas. Eso es lo chulo de la economía. Cuando alguien está abajo, quiere decir que otra persona está arriba y viceversa. Entonces, como ya hay un superávit, hay mucho dinero en la economía, en las empresas privadas, hay mucho dinero ahorrado o hay dinero en manos de las personas, dinero guardado, o dinero que se está moviendo en la economía, o se está moviendo muy poco. Hay un superávit en el sector privado y hay un déficit porque no se está recolectando y el gobierno gastó más de lo que recolectó. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si de mis ingresos si de mis ingresos me quedan 400, yo gasto 600 y me quedan 400, pues ese es mi ahorro, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, tenemos que tener algo en cuenta. Mis gastos son el ingreso de otras personas. Dígase, cuando yo gasto es el ingreso de otra persona. Partiendo de ese mismo ejemplo, entonces si yo digo, déjame ahorrar más dinero y me entran 1,000 pesos, aunque estoy en superávit y después me quedan 700 pesos, gasté 300 y me quedan 700, aunque yo estoy ahorrando más, mi superávit es más alto, pues el ingreso de otra persona baja. Es lo mismo. Cuando una persona ahorra mucho, a otra se le baja el ingreso. Cuando una persona gasta mucho, el balancín, cuando una persona
gasta mucho, es el ingreso de otra persona sube. Cuando una persona gasta poco, el ingreso de otra persona baja. Entonces, partiendo de esto, cuando hay una gran cantidad de personas que no están teniendo ingresos o están teniendo una alta tasa de ahorros, o se está moviendo muy poco el dinero por X y Y razón, el gobierno pues inyecta efectivo en circulación, inyecta dinero para que se muevan las empresas privadas y se mueva la economía, que fue lo que pasó en el COVID y con el COVID y los Estados Unidos. En este escenario, para resolver este tipo de escenario, el gobierno inyecta. Entonces, pero ¿cómo el gobierno saca este dinero si está en un déficit? Pues simplemente lo imprime, que por lo que está en Estados Unidos, cuando la gente estaba en COVID, pues inyectó, y eso fue lo que hizo cuando le dio miles y miles de dólares a las personas para que lo gasten, lo consuman en comida, lo que sea. El objetivo principal era para comida y mantenimiento básico, como quien dice, pero la gente se lo gastó en lo que sea, en iPhone, lo que le dio su maldita gana. Fue horrible. Entonces, la economía se dinamiza y el gobierno se entra más en déficit porque está gastando más. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno para recuperar ese dinero después? Porque tenemos que tener eso pendiente. Ese dinero se tiene que recuperar luego. Entonces, ¿qué hace el gobierno para eso? Pues aumenta los taxes, aumenta los impuestos, se tiene que aumentar su colecta. Entonces, cuando esto pasa, el gobierno va a recolectar más de lo que gasta, va a entrar en un superávit. ¿Y quién va a estar del otro lado? Pues siguen siendo las personas y las mismas empresas privadas, porque tus taxes, como digas, mis gastos van a ser mayores porque me suben los taxes, me suben los impuestos. Y aunque el gobierno va subiendo sus recaudaciones, pues va bajando los ingresos de las personas porque tienen que pagar más impuestos. O sea, su dinero para gastar, para disposable, como se dice en español, su dinero de ocio, vamos a decir, su dinero para resolver después de impuestos. Entonces sigue siendo la misma persona y se juega en ese juego. Porque también hay un problema con esto cuando hay mucho dinero en circulación en nuestras manos de las personas moviéndose o guardado. Eso crea la inflación. Por esto, cuando hay inflación, hay que mantenerse en ese jueguito del balance, en el sube y baja, ya que si el gobierno tiene mucho tiempo en un superávit, ¿verdad? Porque está recolectando mucho dinero a base de los impuestos de la gente, y la gente porque más trabaja, paga impuestos y no le da el dinero para moverse, lo que sea, entraremos en una recesión. Pero si en lo contrario, si el sector privado y las personas son los que están arriba del balancín y tienen un superávit y el gobierno siempre está en déficit y va a venir una inflación. Dígase que el gobierno siempre va a gastar más de lo que está presupuestado, porque el dinero va a valer menos y menos. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Entonces, ¿cómo se refleja esto en la deuda? Eso es la deuda en el caso de la deuda interna, que es con nosotros mismos. Pero en la deuda externa, ¿cómo se refleja esto? Pues, ¿quién está en el balancín? Los dos países. Entonces, inclusive tú puedes invertir en la deuda externa del país, en la deuda del país en general, no creo que sea externa, en la deuda del país. Inclusive, tú quieres invertir en la deuda del país, pues tú, yo, las empresas privadas, tú y yo a través de la AFP, que si buscas si tú ves tu reporte de lo que invierte, de cómo la AFP multiplica tu dinero, ellos invierten mucha parte de tu dinero en bonos de deuda del país. Dígase que eso sube y baja, que el país puede quebrar. Bueno, virtualmente es imposible que un país quiebre, ya que siempre que le falta dinero a un país, ellos simplemente imprimen y lo inyectan a la economía, aunque esto produce inflación y devaluación de la moneda. Pero virtualmente es imposible que un país quiebre, ya que siempre pueden imprimir dinero, como hacen los países de África, que tienen denominaciones de millones en un solo billete. Billetes de 1 millón, 20 millones, 3 millones. Eso es una bestialidad. Entonces, con la deuda externas y cualquier tipo de deuda es lo mismo, tanto de persona a persona, de empresas del sector privado del gobierno a otro gobierno, a otro país. Ese siempre hace el mismo juego del balancín. Otros suben, otros bajan. Por ejemplo, mira China y Estados Unidos. China le cambió productos y servicios por dólares a Estados Unidos. Entonces,
cuando China está ganando más dólares de los servicios que le da, porque le sale todo muy barato. Y siempre están en ese juego. Entonces, es una buena pregunta, que es imposible que un país no tenga deuda. Ahora, como está el sistema, ahora mismo como funciona el sistema, es imposible que un país no tenga deudas. Todo país que tenga un banco central o una reserva tiene deudas, ya que ninguna moneda está respaldada en nada. Todo es a base de deuda virtualmente. Dígase, es el valor que la gente le da a la moneda, lo que vale. Pues, en resumen, esto es todo sube y baja. Esto es un balancín. Y ese es el movimiento normal de la economía. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo atacar esto. Cómo saber en qué momento estamos. Por ejemplo, ahora están subiendo mucho la tasa de intereses de los bancos. Esto es para que la gente gaste menos dinero, para que tengan menos acceso al crédito, porque cuando el Banco Central sube su tasa de interés monetaria, quiere decir que los préstamos de intereses son más caros. Véalo así, cuando un banco dice que va a subir la tasa de interés, eso es que el dinero a los bancos le cuesta más. La materia prima de los bancos es el dinero. Entonces, si yo soy panadero y me suben la harina, pues tengo que vender el pan más caro porque me subieron la harina. Entonces, esto es en resumen. Todo es un balancín. Porque donde compran, venden, donde prestan, pagan, donde exportan, importan. Y cada vez que no das like o no te suscribes a este canal, alguien eso es que está suscribiendo a otro o le está dando like a otro video. Lo mismo. Tú das like aquí o no das like allá, te suscribes aquí o no te suscribes allá. Ya, así es la vida, eso es todo. Bye bye.